Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este encuentro más, en donde estamos leyendo, reflexionando y meditando la literatura de Rayo Guzmán, autora mexicana del libro Tu princesa y yo sapo. Y vamos a iniciar nuestro ejercicio de centrarnos. Entonces, en donde te encuentres, voy a pedirte que si no estás ejecutando alguna tarea de atención, por favor, tomes asiento. Endereza tu espalda, cierra tus ojos y respires. Vas a hacer respiraciones profundas, relajando el cuerpo, relaja los hombros, relaja el cuello, relaja la espalda, el abdomen, relaja las piernas, suelta y afloja tus manos, suelta y afloja los pies. Voy a pedir para esta sesión guía, ayuda de protección. Voy a pedir hoy con la energía del arcángel Chamuel y la virtud del amor incondicional, nos acompañe a abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra comprensión para aprender con total gracia y facilidad y podamos usar esta información para sanar nuestro interior y, de ser posible, nuestras relaciones. Así ya es, hecho está, hecho está, hecho está. De nuevo respiramos profundo, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bien, gracias por estar aquí. Voy a empezar a compartir la pantalla para la lectura de hoy, del sapo de hoy. Muy bien, entonces por acá tenemos la historia que se llama El sapo que se espinó con las rosas. Y esta historia dice así. A Carlos le dijeron que era el rey del mundo. Se lo dijo su madre, se lo dijo su hermana mayor, y se lo dijo la abuela. Se lo reafirmó su padre, porque al ser su único hijo varón, le alineó todo el ego de manera cotidiana y sin límites. Todo capricho del niño era una meta a cumplir para sus padres. Don Carlos, su padre, era comerciante de mercado en los abastos de Guadalajara, Jalisco, donde Matilde, su madre, ama de casa y maestra de bordado por las tardes, a quien le dijeron que era un varón, era una especie superior y que la vida de la mujer debería ser consagrada a complacerlo. Por eso obedecía sumisamente a su padre, a sus hermanos, a su esposo y ahora a su hijo. Su padre creció dentro de un cajón de macho. Era un buen proveedor, pero el juego y acostumbrado a tener novias, así le decía. Las muchachas del mercado con las que salía a bailar y a tomar cervezas los sábados por la tarde, mismas a las que les daba besos de piquito frente a Carlitos. Mire, mijo, así se trata a las viejas, decía mientras Carlitos, con 8 años apenas, lo observaba orgulloso. Sí, apá, así le voy a hacer cuando sea grande, respondió el chiquillo con ojos llenos de admiración. Como siempre, fue malo para las letras y los números. Carlitos logró terminar la secundaria, pero no aspiró a nada más. Se repitió en su interior las palabras de su padre. Los hombres que son hombres trabajan. Y dejó los cuadernos para irse al mercado a cargar cajas de fruta y ayudar a su papá con sus novias. Vaya que fue noviero el Carlitos. No cumplía los 12 y ya andaba detrás de los camiones besando a Rosita, la hija de la señora del aseo de la bodega. Esa fue la primera rosa de su colección.
Rosa Elena, 13 años cumplidos, y las rodillas raspadas, con la tez morena y callos en las manitas de tanto barrer. Carlitos había estado leyendo a escondidas las revistas pornográficas de su padre. Las encontró por casualidad debajo de unas cajas de papaya y se le saltaron los ojos ante tales imágenes. No pudo dormir durante varias noches repasando en su cerebro todas esas escenas llenas de carne y pelos que había observado. No le dijo nada a nadie, pero su primo Miguel lo descubrió una tarde leyéndolas y le dijo que eso era lo que los hombres tenían que saber hacer a las mujeres. Carlitos pensó, tengo que aprender a hacer eso porque soy muy hombre. Y entonces apareció Rosa Elena, con sus formas en desarrollo, su pecho emergente, su cadera ensanchándose, y le gustó para aprender. Rosita, dame un beso, le dijo una tarde mientras la miraba barrer el pasillo de la bodega. ¿Tú qué vas a saber de besos, Carlitos? Contestó en un tono de burla la niña. Enséñame, pues, suplicó el muchacho. Y a las clases comenzaron. Se escondían detrás de un tráiler cargado de plátano y se metían las lenguas en sus bocas inocentes. Rosalena era mayor por 3 años y le hacía muchísima gracia la curiosidad del muchachito por los besos. Ella había tenido ya 2 novios en la escuela, pero eran mayores que ella. Por lo tanto, se sentía superior a Carlos y con autoridad suficiente para darle instrucciones. Mueve la lengua, menso, gritaba mientras se limpiaba el dorso con el brazo, la baba que dejaba Carlos en su mentón. Dame chance, Rosa, que apenas estoy agarrando la onda, decía Carlitos, con ojos brillantes e inyectados de emoción. Los besos de Rosa sabían a chicle de menta y a chocolate. Carlos nunca se le olvidaron. Fueron los besos más practicados de su vida. Sentía tantas cosas en su estómago que llegó a pensar que eso era estar enamorado. Pensaba en Rosa y en sus clases del besar a todas horas. Se le hacía tarde para terminar sus labores y meterse detrás de un camión para comerse la lengua de la chiquilla. Un día llegó al mercado y le dijeron que Rosalena y su mamá se habían regresado a su rancho y que ya no irían a barrer las bodegas. Calito se quedó sin besos, pero encontró otra diversión, la masturbación. Llegó acompañada de películas pornográficas. Una tarde sorprendió a Gilberto, uno de los choferes del mercado, viendo una película 3X masturbándose adentro de su camión. ¿Qué estás haciendo? Preguntó al chofer. Órale, cabrón, no me asustes. ¿No ves que me la estoy jalando? Respondió jadeante el tipo. Enséñame. Yo también me la quiero jalar, exclamó entusiasmado Carlitos. Y entonces comenzaron las clases de masturbación y pornografía en los camiones. Así pasó algún tiempo hasta que apareció su otra Rosa, Rosa María Mancena Guillén, conocida como Rosa Mari, la hija del carnicero. Nunca la había volteado a ver, y eso que se iba cada viernes por la carne para el cocido que hacía doña Matilde. Tal vez no la había visto porque antes no tenía bolas. De pronto, una mañana, Carlito se dio cuenta que le crecieron las bolas llamadas senos y otras bolas llamadas nalgas. Frondosa la muchacha de 15 años y además la invitó a su fiesta. Vestido con un smoking que rentó don Carlos, llegó a la fiesta de Rosamari bañado en loción de 7 machos. Era la primera vez que se rasuraba, ya tenía 16 y la voz le estaba cambiando. Su voz de pito chillón pasaba a un susurro de bebé sin avisarle. Eso le encabronaba, pero Carlitos se veía en el espejo y se sentía observando ese rey que le habían contado que era. En esa fiesta se tomó sus primeros vasos con ron y sacó a bailar a la festejada. Se puso borracho con la tercera copa y terminó vomitando afuera del baño. Sus amigos se burlaban mucho, pero a Carlitos no le importó. Sentirse borracho fue majestuoso.
además de que se le quitaron sus miedos y se le destrabó el clutch. Pudo sacar a bailar a la festejada y a las primas de la festejada y hasta la mamá de uno de sus amigos. Se liberó de sus vergüenzas, se sintió hombre, más hombre que nunca. 3 días después de la fiesta de 15 años, Rosa Mari se lo topó en la carnicería y entonces Carlitos la invitó a salir. Fue su primera cita como tal y entonces se dio cuenta de su debilidad por las rosas. Rosa Mari era una muchacha jocosa, bailadora y dicharachera, de azabache melena, estrecha cintura y boca carnosa. Estudiaba en el Conalep y le encantaba comer churros con chile. Era amiga de la hermana mayor de Carlos y le caía bien a doña Matilde. No se negó cuando le pidió que fuera su novia, así que dio por inicio su primer noviazgo formal. Pasaron las semanas y de los besos se fueron a las caricias. Rosa Mari le permitió meter sus dedos entre sus calzones y acariciarle el clítoris. Carlitos, que ya se sentía todo un Carlos, vivió sus primeras eyaculaciones en las manos de una chica. Rosa Mari no tenía problema alguno en masturbar. Dos precoces y un amor adolescente. Buen escenario para el jugueteo sexual y el despertar del deseo. Una tarde llegó Carlitos a buscar a Rosa Mari y cuando iba rumbo a su casa la encontró bajando con el hijo del velador del mercado, en plena banqueta y sin pudor alguno. Desde esa tarde, nada fue igual para Carlitos. Después de meterle un par de patadas a quien lo convirtió en cornudo y de llamarle puta a su amada, se fue a su casa. Se encerró en su habitación a sobarse la cabeza con la esperanza de que los cuernos implantados desaparecieran por encanto. Se quedaron para siempre ahí, encajados en su cerebro, inflamado por la conmoción que provocó tal engaño. Los años pasaron y Carlos se llenó de vello, de rencores y de dinero. Hizo crecer el negocio de su padre, se dedicó a trabajar y se hizo todo un hombre. En cada mujer que se le atravesaba en su camino, desquitó su furia hacia la infiel Rosa Mari. En cada mujer que aceptó sus galanteos, dejó su huella de resentimiento. En cada mujer veía una rosa y comenzó a coleccionarlas. No le importó su nombre. Lo mismo daba si era Juana, Susana o Carmina. Para Carlos eran rosas, todas iguales, infieles, imposible confiar en ellas. Se convirtió en todo un espécimen, trabajador, peludo, fuerte, borracho y mujeriego. Don Carlos y doña Matilde presumían a su hijo por todo el mercado. Se sentían orgullosos de su creación. Y cómo no, si no representaba ningún peligro. Lo lanzaron al mundo para que se le rindiera pleitesía a su vástago. Ninguna mujer lo merecía. Era tan hombre que no existía una tan mujer para él. El sapo se había cocinado. Estaba listo para coleccionar princesas. Y Carlos recorrió el sendero de las rosas. Le arrancó a cada una todas sus espinas para que no le hicieran más daño. Las engañó, las usó, las abusó. Utilizó su fuerza, dinero y poder para conquistarlas, elevarlas hasta el cielo y dejarlas caer en el vacío. Ese vacío de desamor y venganza que nutría su corazón traicionado. ¿Cómo se atreven a desafiar al rey? Estúpidas traicioneras. Carlitos, ya debes sentar cabeza. Busca una buena mujer para madre de tus hijos, dijo su madre un día, en tono meloso y suplicante. No sé si existe una mujer buena, madrecita, pero que te doy hijos, te los daré, respondió con soberbia. Y la ilusa cayó en la trampa.
Guadalupe de nombre, hija de un comerciante de mangos, sumisa, buena cocinera y obediente. La princesa perfecta para el sapo rencoroso. Se casaron por todas las de ley, compró una casita. Se casaron por todas las de ley y Carlos compró una casita de interés social en una colonia cercana al mercado. Tuvieron su primer hijo al año de matrimonio. Le pusieron Carlos, como su padre, otro rey para heredar el trono. Todo en orden. Una esposa sumisa, acostumbrada a que el hombre haga lo que quiera de la puerta para afuera. Un hijo varón para perpetuar la especie. Un negocio que le daba para mantener a su familia y sus vicios. ¿Qué más podía pedir? Lo que le hacía falta apareció una soleada mañana de abril. Carlos estacionaba su camioneta frente a su bodega cuando la vio de pie en la banqueta. Esbelta, melena azabache, cuerpo frondoso, ceñido por un vestido verde que mostraba su conservada cintura, boca carnosa pintada de carmín, ojos con sombras grises y pestañas alargadas por el brillo. Rosa María, 200 años después. Sintió que sus manos hormigueaban, sus piernas temblaban y el recuerdo entrecerrado emergía de su sepultura con intensidad. Rosa Mari, la infiel, la que lo convirtió en el hombre tan hombre que se había convertido. Hola, Carlitos. Han pasado tantos años, dijo Rosa María acercándose y extendiéndole la mano buscando su saludo. Hola, Rosa, respondió Carlos metiendo sus manos en los bolsillos y encogiéndose de hombros, pidiendo al cielo que se lo tragara la tierra. ¿Aún te recuerdas de mí? Qué bien que recuerdes mi nombre, dijo ella mostrando sus dientes blancos y alineados en una hermosa sonrisa. ¿Cómo olvidarte? Pensó Carlos. ¿Cómo quitarme de la cabeza los cuernos y el corazón y del corazón el puñal que me encajaste? Carlos quiso correr, irse de ahí, escapar de ese recuerdo encarnado, pero no pudo. Se quedó inmóvil, una sonrisa estúpida en el rostro, escuchando todo lo que Rosa Mari comenzó a contarle. Le dijo que se había arrepentido siempre de lo sucedido, que siempre lo recordó con mucho amor, que se había ido del barrio a vivir con una tía por poco tiempo después de lo acontecido y que había terminado sus estudios de contabilidad. Se había casado con un abogado, quien murió en un accidente automovilístico hacía 2 años, dejándola con un hijo de 5 y bien económicamente. Estaba de visita en el mercado. Su padre, el carnicero, había muerto de diabetes y desde hacía 8 años, pero su hermano acababa de comprar una bodega ahí. Carlos la escuchaba y ella hablaba. Rosa Mari olía a gardenia, sonreía como una diosa. Los años trataron bien a su cuerpo maduro y la convirtieron en una fruta jugosa llena de pecado. Y mientras Rosa Mari hablaba sin parar, Carlos pensaba sin cesar. Joder, he tenido las viejas que he querido, pero tengo una esposa, mi hijo, mis negocios, tengo todo, pero deseo esta rosa. Maldita sea, no sé si la quiero matar o si me la quiero comer a besos. El ego se apoderó de su cuerpo, de su mente. Carlos estaba poseído por el deseo y el rey quería su reina. El sapo se convirtió en príncipe. Tomó su rencor acumulado y lo transformó en una pasión más intensa, en el deseo más poderoso. Necesitaba coronar su colección de rosas con la principal, la rosa que le había encajado sus espinas. No sabía si eran ganas de venganza o ganas de amar, pero deseaba con todo su ser que esa mujer fuera suya
de una vez por todas. Concedidos los deseos del rey, Rosa María aceptó encontrarse con él. Primero a tomar una cerveza en una fonda, después a irse con Carlos al hotel. Maduros, con vidas hechas, que ahora no les importa deshacer, se despojaron de las ropas, del pudor, del rencor y se amaron como aquellos adolescentes precoces que intentaban encontrar el sabor del cuerpo, la curación de sus almas. Carlos se enamoró igual que a los 16 años o peor. Con una cara de estúpido se despertaba por las mañanas para darse cuenta de que su primer pensamiento era para Rosamari, quien ahora, despojado del odio, le llamaba mi Rosita. Algo comenzó a cambiar en él y se asustó. Ya no veía con deseo a todas las mujeres que se le cruzaban por el camino. Ya no tenía ganas de irse de parranda con sus amigos. Lo único que quería era terminar su jornada en el mercado para correr a enredarse entre los brazos de su amada. Su esposa no notaba nada raro. Guadalupe estaba acostumbrada a su frialdad, a su prepotencia y a sus insultos. Incluso estaba más tranquila, había dejado de darle tanta lata. Carlos, el rey, estaba enamorado paradójicamente de quien había odiado tanto. Cuando terminaba de hacer el amor con Rosa, a veces hasta lágrimas le rodaban por la cara. Era tanta su emoción, era tanto sentir eso que nunca antes había sentido. ¿Sería eso amor? No sabía, pero no quería darse explicaciones. Lo que deseaba era seguir sintiendo. Lo que empezó como venganza se había convertido en amor. Una tarde decidió reinventarse. Habló con Guadalupe y le pidió el divorcio. Le dijo que nada les faltaría a ella y a su hijo. Le regaló la casa. Le agradeció los años juntos y fue honesto. Se había enamorado. La metamorfosis había iniciado y aunque su ego se retorcía, su corazón se sanaba. Se fue a vivir con Rosita, dejó de beber, de salir con sus amigos a las cantinas y de ir al table dance. Se dedicó a trabajar y a cuidar a su amada. Se había arrancado una de las espinas de su rosa y emergía desde el abismo del rencor para liberarse y encontrarse con un estado mental y emocional que nunca antes había tenido. Se sintió en paz. Cada lunes por la noche llegaba a la casa con una rosa en la mano, a veces de color blanco, a veces de color rojo. Le entregaba a Rosamari con devoción, quien la depositaba en un florero con agua para después besarlo y abrazarlo con gratitud. Se quedaban abrazados viendo el noticiero de la noche en la televisión y esos momentos no los cambiaba por nada. Carlos recibió otra vez la vida de quien lo había dejado muerto por años. Recibió la luz de quien lo había sumido en la oscuridad. La fidelidad de la infiel fue el mejor bálsamo para su ser y se ha dejado caer en su lecho de rosas a vivir como un hombre de paz. Bueno, ¿les gustaría comentar sobre la historia de hoy? Pueden escribir en el chat, pueden abrir el micrófono. Es bastante interesante. Vamos a ver un poquito lo que es la historia. Eh, ¿Cómo era la familia? ¿Cómo eran las características de los padres de Carlos?
Podemos empezar viendo cuál era el perfil de la mamá de Carlos. Es un perfil de una mujer sumisa a la cual se programó de que tiene que entregarse a su marido y que si tiene un hijo varón debe entregarse de lleno a su hijo. A la casa y dentro de este papel sumiso aguantar todo lo que los maridos hagan. El personaje del papá, cuyo nombre es el mismo, perpetuando la herencia emocional para los que estuvimos en Cuando mamá lastima, ¿verdad? Un hombre de negocios, mujeriego, vicioso, ¿verdad? Que tenía por hábito su familia descuidada pero provista, ¿no? Y ese hábito de las mujeres. Cuando nace Carlos, ¿cómo se le designa? Se le designa como el rey. Y el libro lo dice en esta historia muy claro. Se le designa todo cuanto él quisiese como primogénito y único. Todo lo que quisiese era la labor a cumplir de los padres, cuanto capricho fuese. En ver cómo complacer, el objetivo era lograr complacer lo que él quería. ¿Desde qué edad él aprende a ver la infidelidad? ¿Desde qué edad Carlos hijo empieza a mirar esto, a empezar a identificar? La historia comenta, no sé si recuerdan, desde los 8 años. Desde los 8 años, él ve a su papá coqueteando con las mujeres y le dice, eso es lo que hace un hombre. ¿Y cómo describía la reacción del niño ante eso? Porque el padre era el primer rey y él era el segundo rey, ¿no? Y el padre era el ejemplo a seguir, el superhéroe, la admiración completa. Eh, no había nada más grande que su padre, ¿no? Y por ende, esa réplica y en esa identificación de hijo, varón, cómo ser un hombre en la vida. Digo, sí, sí, papá, cuando sea grande lo voy a hacer con las, porque él le enseñó, así se trata a las viejas. Ajá, ya habíamos 8 años. Y él lo mira con admiración. Su mirada hacia ese ejemplo, esa enseñanza que a los 8 años estaba recibiendo de su ídolo, de su papá, era admiración, ¿no? Y yo voy a aprender a eso. ¿Okay? Y pues desde muy temprano tuvo muchos encuentros con precoces, ¿verdad? Precoces y de manos de gente de la calle en cuanto a la sexualidad, ¿no? Aprende a masturbarse por un camionero del mercado. Tiene sus primeros besos con otra niña de su edad, que trabajaba también con su madre en el mercado. Y ¿Cómo normalizamos, verdad, este tipo de conductas? Por ejemplo, con expresiones que a veces nos pueden resultar muy curiosas, ¿verdad? Muy vacilonas, muy cómicas, ¿verdad? Por ejemplo, un día yo, bueno, Eva no está porque tiene a Lucas enfermo, pero un día es como, oímos la frase de una mamá que le viene el niño y la tía llega y le dice, ¿y cuántas novias tenés en la escuela? ajá, ¿Ves? Entonces se normaliza, ¿verdad? Ese patrón de, mira, el hombre tiene que ser, entre más mujeres se le aplaude, ¿verdad? La mujer tiene que estar metida en la casa, biológicamente para eso se creó, para tener sus hijos, la cantidad, y lo que vale son los genes masculinos, ¿verdad? Porque esos son los que heredan anteriormente, ¿verdad? Hace años atrás son los que heredan, pues todo
todo lo que tenga, ¿verdad? Todo lo de valor, ¿verdad? Entonces, colocando a la mujer siempre por debajo del hombre y normalizando y educando a las futuras generaciones bajo el mismo concepto, ¿verdad? Que a veces, por ejemplo, a mí me dicen, Pri, pero que es que vos sos muy legalista. Le digo yo, pero es que simplemente una broma o un tipo de palabra o gesto de ese tipo define mucho a una persona. Ahora, vos decías lo del nombre. Te voy a explicar así muy, muy breve. Ah, yo me llamo Priscila María, ¿verdad? ¿Cómo impacta el nombre en las personas? Porque cuando yo le pregunté a mi papá que por qué me había puesto María, me dijo, es para recordarme de tu mamá, para que cada Ah, vez que yo tu te papá vea, eligió tu nombre. exacto, Wow, cada vez que yo te vea, vea a tu mamá. wow. Entonces, dentro de mi inconsciente queda guardado de que, ¿por qué mi mamá? Si yo no soy igual que mi mamá, Ujú. yo no soy mi mamá y no quiero ser como mi mamá. Entonces, yo no superaba que me dijeran Priscila María, ¿verdad? Yo odiaba que me dijeran Priscila María. Ya pues ya uno comienza pues a hacer un raciocinio y todo el asunto, ¿verdad? Y superar cierto tipo de etapas, pero para un niño que se llame como Juan, Pedro, y tras de eso tenés ahí el mismo ejemplo de que se te aplaude de que sos infiel y de que haces y mandás y la mamá sumisa lo permite, entonces es totalmente estoy en lo correcto. Claro, ¿no? Y eso, ese comentario que haces, Priscila, gracias por compartir, es para instarnos donde hemos esta normalización y donde hemos aprendido cosas de chiste que ya no es un chiste, que realmente tienen un impacto, una repercusión subconsciente y que si todas esas partes de nuestra vida, de nuestra sociedad, de estos roles y todo este machismo inconsciente que está en nosotras mujeres, lo podamos descubrir, lo podamos identificar y podamos reestructurar, reprogramar eso, ¿verdad? Súper, súper, súper importante. Y también, pues, este medio que podamos también ser elementos de llevar la información, ¿verdad? Y podamos educar a otras mujeres y ir cambiando esa visión social. Pero sí, claro, en el momento en el momento que heredas el nombre, estás heredando también parte de sus esencias, ¿verdad? Parte de sus cualidades o parte de sus defectos. Es, no se sabe porque se hace como desde la honra, ¿no? O se hace por como se hace, en cada historia siempre es diferente. Se hace eh, es un programa que se agrega, que nos define como el miembro de la familia que lo llevó primero. Ujú. Y que inconscientemente nuestra vida, algunas cosas aderezadas a eso va a tener. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, en el caso que nos compartes, están dos cosas interesantes. Uno, que tu papá elige el nombre, ajá, y la visión de él era recordar a tu mamá, lo cual te hace sentir que hay una pérdida de la identidad. Ujú. O que en tu identidad está plasmada la identidad de tu mamá. Entonces es como, ok, somos 50% de cada uno. Somos 50% de nuestro padre, cual sea que haya sido, como sea que haya sido, como somos 50% madre, de nuestra madre, sea la que nos tocó, como fue que nos tocó, ¿verdad? Eh, allá pues cada historia, pero la idea es ir sanando y reconciliando con nuestros padres para ir abriendo nuestro camino. Entonces, esto que puedas hacer, que ha sido ya desde la madurez y esto, resignificando el nombre. Ok, mamá, gracias por darme la vida, ¿verdad? Honro la vida en ti, pues eres 50% de ella, pero lo elijo hacer, elijo vivir diferente, elijo Pero no soy hacerlo ella. distinto. Ajá, Exacto. elijo ¿Ves? hacerlo distinto, Ujú. exactamente. Y eso pasa para todos. De hecho, mi nombre también es, les comparto, mi mamá se llama Elizabeth, mi papá quería que yo me llamara como mi mamá, pero a mi mamá, no sé cuál sería su razón, a ella no le gustaba eso de que el abuelo
Pedro, el papá Pedro, el nieto Pedro, el bisnieto Pedro. Ella decía que eso no le gustaba. Más sin embargo, siempre se dio. Ujú. Por complacer, me imagino, no sé cuál sería la razón. Se dio diciendo, ok, no le voy a poner exactamente el nombre y me puso Liz. Liz, Andrea. Ujú. Entonces, y Liz, si lo vemos, se usa como diminutivo. Entonces yo tuve que hacer un trabajo personal para resignificar mi nombre. Sí. Jana, ¿tienes un comentario? No, Liz, era antes, que no sé si solo fue a mí, pero como que el sistema me sacó, pero ya estoy acá de nuevo. Ah, ok, perfecto. No, a Sí. mí también, pero hoy volvimos. Sí, entonces los nombres que se replican pueden tener cierta herencia en el miembro de la familia que se lleva. Por eso no es recomendable poner nombres de familiares a nuestros hijos. Esa es una recomendación. Ujú. Si algunos ya los tenemos, pues es una tradición, casi que, ¿verdad? Podemos hacer ese trabajo personal de resignificar y hacernos conscientes de que gracias, abuela, gracias porque bisabuelo, llevo tu nombre, honro, porque hay que honrar a nuestros ancestros, ellos nos abrieron el camino para que hoy estemos aquí, ellos pagaron también un duro precio por la vida. Ujú. Honramos su historia, gracias por ser tan parte de nuestra vida. ¿Okay? Y resignifico mi vida, puedo hacerlo diferente. Ujú. Eso por esa parte. Y sí, también eh, en el niño hay cualidades buenas que siempre hay que resaltar. Todos los niños necesitan sentirse amados, todos los niños necesitan sentirse inteligentes, todos los niños necesitan sentirse creativos, inspirados, necesitan sentirse hermosos, necesitan saber que son capaces, necesitan saber que, que, que pueden aprender, que está bien que se equivocan mientras está aprendiendo algo y que la práctica va a hacer que sean mejores. Eh, Eso es muy bueno. Y tal vez aquí la recomendación podría ser, eh, tal vez no pongamos esos ejemplos tan inteligente como tu hermano, ¿no? Evitemos la comparación, trabajemos las cualidades que todos como individuos tienen y se merecen. Y sí, no aplaudamos tampoco las cosas que no nos gustaría tener en nuestra familia, ¿verdad? Hábitos como la infidelidad, hábitos como el bullying, tan chistoso como este, no, usted siempre, ¿no? Con sus salidas, ¿eh? Igualita a su hermano. ¿Sí? Ese tipo de cosas que sí. Otra Liz también, que Ujú. decía, él puede tener muchos amantes, pero la única mujer y señora de la casa soy yo. Y yo, Sí. Ajá, qué clase, sí, ¿verdad? ¿Qué clase de destino está aceptando? ¿Qué clase de destino está aceptando? Y de hecho, en la historia lo menciona, ¿verdad? Que podía tener su cole, pero eh, de quien único se podía sentir enamorado, y ahora con la experiencia, cuando vuelve la Rosemary, es de ella. Entonces, aquí hay un montón de cosas de aprender, un montón de cosas de aprender en cosas en comentarios que hacemos tal vez así normalizados como menciona Priscila, como bromas, como dichos comunes. Y entonces aquí es activar nuestro observador y poner atención, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿De dónde viene? ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Ujú. Eh, y también poder ser esos mensajeros de una información diferente, de una diferente forma de comunicarse. Al final, si queremos decir que un niño es lindo, podemos decirlo, que usted es hermoso, sin tener que comparar, ¿verdad? Y más si es un aspecto negativo, ¿verdad? Tan tonto como igualito a su tata, ¿verdad? En lo bruto, como este cuento, ¿verdad? Donde para los números no, pero un hombre que es hombre trabaja, ¿verdad? Entonces no hizo ninguna creación académica, pero se dedicó a crecer los negocios en el mercado, ¿verdad? Se elige casarse, bueno, una petición de su madre, ya es hora, ¿no?
ya es hora de que te cases y formes una familia, yo quiero hijos. No hay una buena mujer, no existe. ¿Sí? Después aquí, viendo un poco también la historia, es la herida profunda que quedó en ese adolescente, con el ego de ser el rey. Y una mujer eh, lo traicionara. Ajá. Y esa herida lo marcó de una forma tan profunda, junto con ese patrón de crianza, ¿verdad? Que era la amalgama, era la mezcla perfecta para crear, para incentivar el comportamiento que tenía como un hombre. Porque los hombres son infieles, porque los hombres son borrachos, porque los hombres hacen dinero y trabajan, porque los hombres tienen una pareja que se Y anula. no lloran Ujú. y no expresan sus emociones. Ajá, sí, no, que no como decías, no, porque estaba muy ocupado siendo vicioso, siendo mujeriego, estaba muy ocupado y casi que muy feliz. Llega un momento en donde esa rutina se les vuelve una comodidad, ¿no? Se les vuelve una comodidad y se enrolan en esa rutina en donde no están conectados consigo mismos para ver ese día, ¿no? Sí la ven, pero la dejan pasar, porque él lo comenta, me dediqué a hacer una colección de rosas. En cada mujer sentía la venganza de la traición que vivió con la chica de la adolescencia. Esta fue esta historia donde, o sea, él lo traicionaron adolescente, era su novio oficial. Pero ¿cuántas veces o en qué momento a nosotros nos sucedió algo parecido? En una temprana edad de la vida sucedió un evento que nos marcó tanto y que a partir de ahí nuestro modo de sobrevivencia, porque son cosas muy dolorosas, en el cual no tuvimos tal vez la capacidad emocional, la capacidad mental, el acompañamiento, el conocimiento o el tiempo para poderlo atender y resolver, para poder llevar esa terapia. Nuestro modo de sobrevivencia lo que hace es crear ahí una coraza un resentimiento tan fuerte que andamos en el otro o en el hombre, nosotros mujeres que andamos buscando, que andamos estas barreras así súper fuertes de los hombres. Igual que esto. Y inconscientemente buscar cómo castigarlos o inconscientemente, si no los podemos castigar, cómo generar inconscientemente algunas situaciones que me conectan con esas emociones para yo decir, ve, todos son iguales. Yo sé, es que siempre lo mismo. Pues nosotros podemos tender ese tipo de reacción también, desde otra modalidad. Entonces aquí la historia nos invita a identificar. Este hombre se vuelve a encontrar con esa mujer, ¿verdad? Se le mueve el piso total y completamente. Esta historia es una historia peculiar. Él decide hacer una vida con esta mujer y jugársela. Jugársela porque le podía volver a pasar lo mismo. Lo que pasa es que en ya la madurez de las edades posiblemente decidieron congeniar y estar en bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el encuentro muy importante que yo veo como un elemento sanador y restaurador, indistintamente de que se hayan divorciado, se hayan casado y hayan ya hecho una vida juntos? Y todo tiene que ver también con nuestra capacidad de transformar nuestra historia. ¿Qué le dice ella cuando se lo reencuentra? ¿Qué le dice Rosemary cuando se lo reencuentra? ¿Qué hacen memoria? ¿Qué recuerdan? Ya me perdieron.
Mira, voy a buscarlo por acá Le para... dijo que estaba, que se había arrepentido de lo que había hecho en aquel entonces y que ella como que lo sentía, tenía como algún sentimiento por él o que lo recordaba igual, algo así, pero que se había arrepentido de lo que había pasado y que se había ido. Bueno, y ya después le contó lo que le había pasado en la vida de ella, ahora que se había ido de una tía después de eso a lo de sus estudios y que le contó que se había casado y que había quedado, que había enviudado también. Sí, exactamente. La vida le puso esta oportunidad de concilio, indistintamente de que al final terminaran juntos y al final se casaran. Ella tiene la oportunidad de hacer esa memoria, de decirle, ¿te acuerdas de mí? ¿Verdad? Y él dice, ¿cómo olvidarte? Pero cuando él dice, ¿cómo olvidarte? Él estaba enceguecido en el veneno del resentimiento y la traición, ¿verdad? ¿Cómo quitarme de la cabeza los cuernos y del corazón el puñal que me encajaste? Y dice, quiso correr, irse de ahí, escaparse, de escapar de ese recuerdo encarnado, pero no pudo, se quedó inmóvil, con una sonrisa estúpida en el rostro, escuchando todo lo que ella empezó a contarle, ¿verdad? eh, Dijo que le recordaba con mucho amor, que se había ido del barrio a vivir con una tía después de lo acontecido, que había terminado sus estudios, ¿verdad? Eh, que bueno, que se había casado y todo el asunto. Le recuerdo con mucho amor después de eso. Fue un momento en donde pudo hacer su clic de, ok, esta persona cometió un error, esta persona, estábamos adolescentes, viviendo cosas diferentes, con, compartiendo juntos. Hubo ahí un momento. A veces la vida nos da momentos, a veces no nos los da. ¿Qué hubiese pasado si esa mujer no se lo vuelve a encontrar? ¿Cuál sería el destino de Carlos? Probablemente hubiera seguido en lo mismo. Obviamente sí, podía seguir su sentido totalmente desconectado de lo que de su propio ser, ¿no? Totalmente desconectado, siguiendo una programación de ser el macho, el rey, ¿no? Y con un vacío interno total y completo, ¿no? Ujú. Y entonces aquí la lección para nosotras es, ¿qué resentimiento yo estoy guardando? Que aunque no se aparezca Rosemary a decir que nos recuerda con cariño de esa vivencia en un momento de la adolescencia, nosotros seguimos guardando con fervor y con dolor en nuestro corazón, que nos hace ver la vida con un tinte de amargura, con un tinte de soledad, con un tinte, inclusive algo que se puede transformar en una enfermedad física, en algo que no me le permite a mi alma tener paz, porque siempre me va a doler el hecho de que ya no lo recuerdo, ya no esto, pero lo sigo viviendo a través de mis experiencias con las relaciones, pero me sigo sintiendo encarcelado, me sigo sintiendo minimizada, me sigo sintiendo limitada, me sigo cohibiendo o estallo desenfrenada, estallo en incoherencia o estallo en furia. Esta historia es un llamado para analizar nuestros resentimientos y cómo y de qué forma ese resentimiento puede estar activo en nosotros y nos sigue envenenando a través del tiempo. Y no es necesario que venga una Rosemary para hablarnos y transformar nuestra vida. Eso lo podemos hacer nosotras, decidiendo trabajar la situación, el reconocimiento, trabajando nuestra niña interna, trabajando el tratamiento del perdón. En el momento en que yo me dispongo
En el momento en que yo me dispongo, las herramientas van a llegar a mí. Ujú. Bien. Entonces, vamos a preparar para el ejercicio de cierre. Quiero invitarlas a que se pongan cómodas. A que cierren sus ojos. Y a que busquen en su mente cuál es el resentimiento en este momento de meditación. Quiero que con sus ojos cerrados busquen en su conciencia qué es lo que resiente, a quién resiente. Si de momento no viene con claridad, busca en el pasado, ve hacia atrás en el tiempo. Busca de las experiencias de cuando eras niño o niña. Busca dónde, dónde fue el primer momento en que se dio esa situación que creó dolor, quedó ahí y lo recuerdes. Quedó guardado, encapsulado o circulando por la sangre. A veces se activa y se detona. A veces solo arde. A veces solo duele. Busca ese evento. Busca con cuál persona sucede. Toma conciencia del espacio y del lugar. Toma conciencia de ti. ¿Qué edad tenías? ¿Cómo te sentiste en ese momento que estaba viviendo esa situación? ¿Qué emociones habían en ti? ¿Qué estaba pasando por ti en ese momento? Vergüenza, furia, tristeza, miedo. Identifica el sentimiento. ¿No? Ahora vamos a trabajar ese sentimiento. Me dan permiso de reemplazar ese sentimiento por amor y conocimiento. Pueden decir que sí en su mente, si están de acuerdo. Me dan permiso que ese sentimiento de lo que ustedes encontraron sea reemplazado por amor y conocimiento. Gracias. Me darían permiso de mostrarle lo que es y lo que se siente vivir sin resentimiento. Si están de acuerdo, pueden decir que sí en su mente. Gracias. Me darían permiso de mostrar lo que es y lo que se siente vivir sin resentimiento con esa persona que ustedes encontraron o consigo mismo, si no es con alguien más. Sí, gracias. Me darían permiso de mostrarle lo que es y lo que se siente vivir el día a día sin resentir. Sí, gracias. Me darían permiso de mostrarles que es posible vivir sin resentimiento y sentirse libre de la pena y libre de la culpa. Sí, gracias. Y me darían permiso de mostrarles que es posible vivir sin resentimiento
y que se lo merecen y que ya es una realidad? Sí, gracias. Voy a pedir una sanación para todas las células del cuerpo. Voy a pedir que en donde estaba guardado el resentimiento se empiece a llenar de luz, amor y conocimiento. Que toda esa memoria se empieza a limpiar. Y que el resentimiento se empieza a evaporar, a salir del cuerpo como un calor, como un fuego, como se deshace, se derrite. Ese resentimiento acumulado empieza a desaparecer, se empieza a desvanecer. Desde la energía, el pensamiento, la emoción y las células, donde está albergado todo eso, se empieza a derretir, se empieza a deshacer, se empieza a evaporar. Y en su lugar queda amor y conocimiento, perdón y libertad. El cuerpo se vuelve luminoso, ligero. Una nueva conciencia se activa ahora para vivir el día a día libre, para que la memoria ya no activa ningún tipo de dolor, ningún tipo de emoción contraproducente, simplemente la aceptación y la libertad. Y todo esto se da con total gracia y total facilidad. Así ya es. Hecho está, hecho está, hecho está. Respira e imagina una cascada de luz. Vas a tomar un baño en esta cascada de luz. Imagina cómo lavas tu cuerpo. Si hay alguna parte del cuerpo donde tuviste alguna sensación, lávala. El agua de luz se lleva esa sensación en el cuerpo y te deja ligero, radiante, entero, entera, completo, completa. Una vez que has lavado todo tu cuerpo en esta cascada de luz, vamos a tomar 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando con la vocal A. Inhalamos, exhalamos A. De nuevo, inhalamos, exhalamos A. Una más, inhalamos y exhalamos A. Abrimos nuestros ojos al aquí y al ahora. Bien, ¿cómo se sintieron con la meditación de hoy? Mientras escriben ahí sus comentarios, quiero hacerles la invitación para mañana. Una nueva historia, un nuevo espacio de reflexión y un espacio de meditación y de sanación personal.